Continuamos con el capítulo, bueno, empezamos el capítulo 17 de San Juan. Estamos dentro de lo que hemos llamado, la Iglesia reconoce como el discurso sacerdotal de nuestro Señor. Y se acerca ya el momento del Viernes Santo, dentro de lo que es la narrativa del Evangelio, el capítulo 17 de San Juan. Está el Señor en el cenáculo y de ahí al huerto de los olivos. Y bueno, el Señor está dentro de ese mensaje que antes de su sacrificio le dirige a sus apóstoles y que a nosotros nos orienta en torno a lo que significa el ascenso de él glorioso y lo que es el regalo del Espíritu Santo el próximo domingo. Hoy, bueno, esta mañana tocaremos un aspecto del Evangelio donde el Señor habla acerca de la vida eterna, que no es otra cosa sino conocer al Padre, contemplar al Padre. En esto consiste la vida eterna, nos va a decir el día de hoy. Por ello, hablando acerca de ese sentirnos niños, reconocer al Abba, aquel que es el Padre de bondad, quise compartirte estas dos fotografías de una gran santa, una gran mujer, que vivió apenas 24 años cuando Dios ya le tenía reservada la gloria. Y bueno, ese rostro de la fotografía superior, jovencita, sonriente, es un rostro de una mujer con mucha paz, con mucha armonía interior, una gran mujer, una gran santa, una gran doctora de la iglesia. Y la fotografía en la parte de abajo, donde ella fallece, y ese rostro también sonriente, ese rostro de paz. Digamos, lo que ella vivió en el tiempo con la sonrisa, saber que es hija de la Abba, de aquel que es Padre y que nos ama, y ese encontrarse con él cuando concluye el tiempo, en ese rostro de placidez, ese rostro de tranquilidad, ese rostro de armonía, ese rostro de una dulzura de quien se encuentra con aquel que es la belleza y el amor perfecto. Dice el Señor que la vida eterna consiste en conocer al Padre. Y bueno, ya desde aquí, desde la tierra, ella vivió como hija, como la pequeña, el nombre diminutivo Teresita, y del niño Jesús refiere ese identificarse con la etapa de la infancia, de la vida, para poder realmente experimentarse como hija de alguien que es un Padre bueno, que nos ama y que nos dará siempre lo mejor. Bien, vamos adelante al texto del Evangelio que el Señor hoy nos obsequia. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste a realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo. Tuyos eran y tú me los has dado y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti y han creído que tú me has enviado. Por ellos ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti.
Padre Santo, cuidan tu nombre los que me has dado para que sean uno como nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, quiero ligar lo que vivimos en el tiempo con aquello que hemos de vivir en la eternidad. Esta es la vida eterna, dice el versículo 3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Saber que de aquí en la tierra podemos ya tener vida eterna si conocemos a Dios, si vivimos conforme a aquello que Dios nos ha mostrado, sobre todo en su Hijo Jesucristo. El Abba nos revela todo en la persona de Jesucristo. Vamos a hablar entonces en torno a lo que significa la eternidad. Por ello, adelante quisiera compartirte esta escena en la vida de lo que era el pueblo romano. Catón el censor, de quien toma ese apelativo un articulista de nuestra querida ciudad de Monterrey, y que escribe en el norte, en el Reforma, pero también en una gran cantidad de periódicos. El Catón era un censor, alguien, digamos, que llevaba los registros de la ciudadanía romana, levantaba los censos, digamos, era quien inscribía en los censos a nuevos ciudadanos. Y bueno, ahí viene la referencia del tiempo en el que él vivió. Cuando alguien le pedía a Catón el censor poder ser incluido dentro del registro de los ciudadanos del Imperio Romano, Catón le pedía a quien estaba solicitando ser ciudadano romano que le mostrase sus manos. Y una vez que le mostraban las manos, quien tenía las manos marcadas por el trabajo, encallecidas, digamos, con vestigios de, digamos, una piel áspera, una piel quizá endurecida, porque esto significa a veces el trabajo. Cuando él veía esas manos limpias, decía, no, tú no puedes ser ciudadano, tú no sabes trabajar. Entonces, le negaba la ciudadanía. Pero cuando veía las manos encallecidas, le decía, bienvenido, tú eres alguien digno de ser miembro de este imperio. ¿Por qué? Porque era alguien que sabía trabajar. Guardando la debida proporción, considero que cuando un día el Señor nos llame, verá nuestras manos. Y las manos, más allá de la tersura o no que tengan, el Señor sabrá cuáles son las manos que compartieron, cuáles son las manos que trabajaron, cuáles son las manos que se gastaron y se desgastaron. Digamos que esto no es otra cosa, sino aquello que el Hijo único del Padre ha mostrado en sus manos. Las manos de Cristo traen las señales del sacrificio, de la contienda, del esfuerzo, de la disciplina, de la generosidad. Y esas manos de Cristo que llevan manifestaciones de la batalla, de la lucha, deben ser para nosotros también una invitación para que no le tengamos miedo al momento difícil y que un día nuestras manos sean vistas por Dios y Dios contemple que efectivamente nuestras manos llevan los escaños, las señales, las cicatrices de aquello que significó nuestra entrega en la vida cotidiana. Obviamente hablamos del tiempo y hablamos de la eternidad. Quisiera adelante ahora compartirte un libro que a mí en lo personal, mientras estudiaba la filosofía, me fue útil. Creo que esta obra de Max Weber llamada Política y Ciencia, o El político y el científico, habla de un sentido profundo de las personas que realmente trascienden en el tiempo y que yo considero, por ende, quien trasciende en el tiempo puede trascender en la eternidad. Max Weber dice que las personalidades dotadas de un profundo sentido de presencia significante en el mundo tienen tres cualidades.
Lo primero, dice Max Weber, es la pasión. Segundo es el sentido de responsabilidad. Y tercero, el sentido de las proporciones. Reitero, esta es una obra de un politólogo. Ojalá que nuestros políticos, y sobre todo ahora que estamos dentro de este discernimiento en torno a una contienda electoral, ojalá que tú y yo detectemos a las personas que realmente llevan pasión en el alma, en el corazón, personas que realmente son capaces de responderle al hombre de nuestro tiempo, a la gente de nuestra nación, en torno a lo que es auténticamente importante. O sea, la persona con sentido de responsabilidad es la persona que sabe que tiene que responder por aquello que se le ha delegado, por aquello que se le ha confiado, por el voto de confianza, por el voto de una esperanza que se suscita en el corazón de alguien que tiene esa esperanza de que las cosas sean mejor, pero también en el sentido de las proporciones. Una breve palabra en torno a lo que en ti y en mí significarían estos tres elementos y aplícalo al politólogo, aplícalo al papá de familia, aplícalo al profesionista, aplícalo al sacerdote, aplícalo a cualquier persona, alguien que tiene un negocio, alguien que está emprendiendo algo, alguien que está concluyendo la carrera profesional. Estas tres cosas deben de estar unidas. Lo primero es la pasión, o sea, ese amor, esa entrega con la que hacemos las cosas. La pasión significa para nosotros, sobre todo, todo ese movimiento dominante que brota de nuestro espíritu, que brota de nuestro corazón y que hace que hagamos las cosas en tal sentido que realmente disfrutemos de lo que hacemos, que lo que hacemos tengan la marca de toda la intensidad que hay en nuestra alma. Una persona apasionada disfruta de lo que hace, de dar una clase, de dar una catequesis a los niños, de compartir un tema con las personas a quienes les comparte temas de formación. Una persona apasionada es alguien que es capaz de conmocionarse, de estremecerse con aquello que está haciendo. Y sobre todo la persona que hace las cosas con pasión verdadera es alguien que llega al momento en que entra dentro de ese estado de absorción, un estado donde la persona simple y llanamente se encuentra en un éxtasis haciendo las cosas. Eh, Piensa tú en alguien que está escribiendo, en alguien que está tocando un instrumento que le agrada, piensa en alguien que está pintando, piensa en alguien que está danzando, le gusta la danza y es alguien que tú lo ves o tú la ves que está disfrutando lo que está haciendo. Está en un momento de éxtasis, en un momento de disfrute. Y obviamente esas personas que tienen pasión al hacer las cosas contagian a todo mundo y hacen que las personas disfrutemos de aquello que nos están ofreciendo. Pongo quizás los ejemplos o el ejemplo de algo que vivimos apenas en este fin de semana. Por ejemplo, ese torneo de tenis de Roma, donde Novak Djokovic estaba contra Rafael Nadal y ambos, el 1 y el 2 del mundo, que ambos hacen las cosas que tienen que hacer. Y bueno, han venido otros, pero no ha habido alguien que sea capaz de desplazarlo. O sea, no niego que haya buenos tenistas, pero Djokovic y Nadal tienen 33, 34 años. Obviamente hay personas con 18, hay personas con 20, hay personas con 24, hay personas con 28, hay buenos tenistas con esas edades, pero no han sido capaces de desplazar a estas dos personas apasionadas con lo que hacen. Lo mismo podríamos hablar de Lionel Messi y podríamos hablar lo mismo de aquellos que, no sé, te pongo el ejemplo,
Si tú viste ese juego de Pachuca con América, excelente el juego de Roger Martino, que estuvo, Roger Martín, que jugó. Entonces, el elemento de la pasión. Segundo es el sentido de responsabilidad. O sea, una personalidad dotada de un profundo sentido de su presencia significante en el mundo es alguien que sabe que tiene que dar cuentas a las personas de lo que está haciendo. Es alguien que sabe que no puede argumentar, que no hay una parte de responsabilidad en su persona. Es alguien que no puede diferir aquello de lo que le corresponde a él o a ella, dar cuentas, y, digamos, manifestar, haber hecho lo que tenía que haber hecho, haber dicho lo que tenía que haber dicho, haber estado donde tendría que haber estado, el sentido de responsabilidad. Alguien que evade y alguien que no responde y alguien más bien que responde sin asumir lo propio, es una persona que no tiene un profundo sentido de una presencia significante en el mundo. Es una persona evasiva y, digamos, ampliémoslo a todos los sentidos de la palabra. Y hay un tercer elemento que a mí en lo personal me agrada y es fundamental. O sea, una persona tiene que ser apasionada, alguien tiene que tener el sentido de responsabilidad, pero no podemos perder el sentido de la proporción, el sentido de las proporciones. O sea, de pronto hay quienes acusan a quienes somos muy apostólicos y nos olvidamos de la familia. O sea, personas que somos excelentes en el aula, damos los mejores consejos a todo mundo, pero tenemos en la oscuridad de las personas que Dios nos ha confiado. O sea, hay que tener el sentido de las proporciones. O sea, la iglesia es importante, sí, pero también tu familia. Tu trabajo es importante, sí, pero también tu matrimonio. Tus amistades son importantes, sí, pero también tus hijos. Hace falta no perder ese sentido de las proporciones, porque de pronto somos muy desproporcionados. Dedicamos un 90% hacia afuera, así, hacia afuera de la casa, y el 10% solamente hacia dentro de la casa. Y así pensémoslo, o sea, sacerdotes que quizá están en una parroquia, somos muy reconocidos en toda la diócesis, pero en la parroquia no estamos. Y todo el mundo dice, ay, ¿quién tuviera el párroco que ustedes tienen? Son muy afortunadotes. ¿Quién tuviera el párroco que está ahí en su parroquia? Y ustedes dicen, uy, si lo conocieras, ya quisiéramos verlo, mándanos una fotografía. Lo vemos en las redes, en las plataformas, lo vemos hasta que va a la televisión, lo vemos en los círculos de conferencias, lo vemos en mesas de redondas de diálogo. Entonces, hace falta, yo creo que esto es fundamental, sobre todo cuando un día nos presentemos ante Dios. Ser personas que hayamos hecho las cosas apasionadamente, no eludir nuestro sentido de responsabilidad, pero también haber tenido el sentido de proporciones. Sí, esto en el ámbito también, por ejemplo, de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual. O sea, hay quienes somos muy activos, pero nos olvidamos de un momento de oración, de un momento de espiritualidad. Hay que guardar el sentido de las proporciones. Bien, quisiera, adelante, aparte de la referencia de Catón el Censor y de esta expresión de Max Weber en torno a lo que es estas tres cualidades de la presencia significante en la sociedad, compartirte también esto que a mí lo personal me agrada, sobre todo hoy que el Evangelio nos muestra que la vida eterna empieza ya en el tiempo y consiste en conocer al Dios, al Dios verdadero, al Abba y a su Hijo Jesucristo, lo cual nos hará trascender en la eternidad. Esta quizás sea algo, pues, algo no tan ejemplar al comentártelo. Napoleón Bonaparte hubo un momento en donde precisamente ante su ambición de dominio del mundo entonces conocido, fue pues, generando la muerte de
sus ejércitos. Y hay un momento en donde vinieron la famosa guerra de los niños, aquella guerra en donde Napoleón, como ya no tenía varones adultos, empezó a convocar a menores de 21 años para ir a la guerra, digamos, a nivel universal, en la mayoría de edad objetivamente para gran parte de nuestras responsivas. Algunos la manejan a los 18, otros a los 21. Piensan los 21, piensan los 18, pero imagínate a alguien con 20 años que tenga ya armas de alto poder. Sé que ese escenario es desgraciadamente el de nuestra tierra por las búsquedas y las artimañas, los operativos que hace el crimen organizado. Pero bueno, un día Napoleón, estando frente a aquellas huestes, frente a aquellos, eh, digamos, conglomerados de niños, les acicateaba, digamos, les motivaba a partir de discursos muy bien estudiados. Hay varios que a mí me agradan. Hay uno donde a mí lo personal me agrada, sobre todo porque lo leo desde la óptica cristiana. Decía Napoleón Bonaparte, hay un momento en el campo de batalla en donde ustedes tienen 5 minutos para decidir. En 5 minutos se decide la vida o se decide la muerte. En 5 minutos se decide si pasas a la gloria o te quedas en el oprobio. En 5 minutos tú puedes ser alguien famoso o puedes ser alguien infame. Puedes ser alguien pasto o alguien nefasto. Tienes 5 minutos donde tú tienes que decidirte y sacar las agallas que traes en tu corazón para sobreponerte al adversario. Recuerda, tú tendrás tus 5 minutos y dependerá de ti lo que acontezca de acuerdo al valor que tengas en el alma. Y bueno, esos discursos hacían que gran parte se motivara y decidiera hacer las cosas. Y este discurso a mí también creo que, bueno, yo lo veo con la óptica cristiana. Tú y yo también tenemos nuestros 5 minutos donde tenemos que decidir a favor de la familia. Si hay 5 minutos en donde yo debo decir, yo opto por mi vida, por mi ministerio, por mi iglesia, por mi parroquia, por mi ministerio, por lo que Dios me ha delegado. Sí, yo creo que todos tenemos esa necesidad de percibir que hay 5 minutos que deciden el tiempo y sobre todo deciden nuestra eternidad. Hoy que estamos hablando del tiempo y de la eternidad. Pero también Napoleón Bonaparte hablaba también de que cada uno de ustedes trae en su mochila el bastón de mariscal. Ahí estaban aquellos cientos o miles de niños con aquella mochila en la espalda, como si fueran a la escuela, pero ya no van a la escuela, van a ir al campo de batalla. Y les decía, cada uno de ustedes trae en su mochila el bastón de mariscal. Depende de ustedes quién regrese con él en la mano, el bastón de mariscal, porque cuando regrese con él en la mano, se les honrará y recibirán el premio que su pueblo debe ofrecerles. Y bueno, ya hasta ahí mi comentario para ir concluyendo con la última diapositiva. Adelante, de San Juan 23. En su Diario del Alma, que es una autobiografía, ya no lo ahondo mucho, en la tarde hablaremos un poco más. Angelo Giuseppe Roncalli, que es el nombre del Papa Bueno de San Juan. San Juan 23 narra que de niño, al dirigirse rumbo al colegio, pasaban por la finca de un hombre acaudalado que tenía huertas de las más deliciosas manzanas, el cual les permitía pasar a comer manzanas al interior todas las que quisieran, por una única condición: comer todas las que quieran, pero no llevarse manzanas en sus manos, en la mochila, iban al colegio u otro tipo de recipientes. Y bueno, San Juan 23 dice que de niños estaban tan ricas las manzanas que, dice, algunos de sus compañeros las aventaban por arriba de la barda. Y cuando salían de la finca iban a recoger aquellas deliciosas manzanas. Dice San Juan 23 que él nunca lo hacía, pero dice,
yo he ubicado que eso es lo que tengo que hacer con mi vida. Nada me voy a llevar. Cuando un día salga de la finca de esta tierra, nada me llevaré conmigo. Solamente lo que aviente por arriba de la barda. Y lo que aviente por arriba de la barda serán las obras buenas que yo haga con las personas. Todo aquello en lo que yo ayude al hermano será como aventar manzanas por arriba de la barda. Pues que Dios nos bendiga en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.